Supercrack Estrella presenta. Los restos de un ovni en una zona rocosa de la Antártida, demuestra que algo vive en ese lugar que nos quieren ocultar. No sabemos si esos restos de ovni, encontrados en una planicie son restos de un ovni nazi, o de otros planetas como Marte. Sabemos que los nazis buscaban a los atlantes en la Antártida, así que ese ovni bien podría ser restos de una nave nazi. Unos 100 kilómetros del ovni, podemos observar en Google Earth, una enorme puerta triangular, que parece meterse bajo tierra. Desde el ovni se desplazaron hasta esta puerta, donde he dejado marcado el recorrido que debieron tomar los seres de la nave, hasta llegar a la puerta. Según un estudio, la Atlántida podría encontrarse bajo el hielo de la Antártida. El continente helado podría esconder la mítica ciudad perdida a más de 1 kilómetro bajo su superficie, según una hipótesis basada en un mapa medieval otomano. De acuerdo con una hipótesis científica, la Antártida pudo haber albergado asentamientos humanos en épocas prehistóricas. Varios investigadores mencionan que en el lugar se podría encontrar la mítica ciudad perdida de la Atlántida, según reporta Daily Star. Esta hipótesis, propuesta en 1958 por el historiador Charles Al Gore, se conoce como deslizamiento polar. Según ella, unos movimientos de la corteza terrestre provocaron que grandes áreas del continente de la Antártida estuvieran libres de hielo hace 12.000 años. La primera fuente histórica que parece probar tal fenómeno es el mapa de Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930. Este documento data del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial del continente, y muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. Esto indica que esta costa fue explorada antes de ser cubierta por el hielo, que ahora tiene alrededor de 1 milla 1,6 kilómetros de espesor, dijo el teniente Harold Olmeyer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una carta que envió en 1960 al profesor Al Gore, en la que le afirmaba que su teoría era correcta. Ahora, teóricos de la conspiración no solo afirman que la hipótesis Abbott sea cierta, sino también que la mítica ciudad de la Atlántida se encuentra en el continente helado. En 2013, Google Earth mostró imágenes de unas estructuras similares a pirámides sobresaliendo del hielo, que en su momento confundió a los científicos porque parecían ser construcciones artificiales. Incluso decían que Adolf Hitler sabía de esta civilización bajo el hielo, y construyó supuestamente una base secreta sobre sus ruinas, según una antigua teoría conspirativa que volvió a circular luego que se encontrara un puesto de observación nazi en el Ártico ruso el pasado mes octubre. La Atlántida fue mencionada por primera vez en uno de los diálogos escritos por Platón en torno al 360 AC, en ellos se describe una ciudad fundada alrededor de 9000 años antes de su tiempo por unos seres que eran mitad humanos, mitad dioses. De haber existido en la realidad, las fechas coinciden con la hipótesis del profesor Al Gore. ¿Está la Atlántida ubicada a varios kilómetros bajo el hielo de la Antártida? En 1958, el historiador Charles Al Gore propuso su teoría del cambio de los polos. Según esta hipótesis, los movimientos de la corteza terrestre hicieron posible que grandes áreas del continente antártico estuvieran libres de hielo hace unos 12.000 años. Años después, numerosos investigadores y autores sugieren que la hipótesis del historiador no solo es verdadera, sino que a la luz de esta información, es posible afirmar que el continente perdido de la Atlántida se encuentra oculto debajo de gruesas capas de hielo en el continente de la Antártida. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras Aztlán, el legendario hogar ancestral de los pueblos aztecas, todavía no ha sido identificado, se ha descrito como una isla. Curiosamente, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. ¿Y si había una conexión extraña entre la Atlántida, Aztlán y el continente helado de la Antártida? Aztlán es el legendario hogar ancestral de los aztecas. Este lugar legendario se menciona en numerosas fuentes etnohistóricas que datan de miles de años atrás. Hoy en día, los expertos no están seguros de si Aztlán era real, o si el lugar es puramente mítico o representa una realidad histórica. Sin embargo, muchos investigadores están de acuerdo en que Aztlán no era un mito, y para encontrarlo, necesitamos escuchar lo que los antiguos trataban de decirnos. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras que existen numerosas interpretaciones del significado de Aztlán, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. Otros creen que la palabra Aztlán significa la tierra al norte. Sin embargo, el verdadero significado es muy debatido. Aunque Aztlán todavía no ha sido identificado físicamente por los estudiosos, se ha descrito como una isla.
Una pintura interesante creada por un desconocido azteca del siglo XVI y que se encuentra en el Códice Borurín y ilustra cómo los antiguos aztecas parten en un barco desde Aztlán hacia su nuevo hogar, Teotihuacán. Pero ¿y si Aztlán y la Antártida están conectados de alguna manera? ¿Qué pasa si hay más en la Antártida de lo que actualmente estamos conscientes? Desde el descubrimiento de la Antártida, investigadores, aventureros y científicos se han preguntado qué es lo que el continente helado puede esconder debajo de sus gruesas capas de hielo. Curiosamente, los expertos han descubierto recientemente, utilizando el método de citas del Dr. W. D. Urry, de la institución Carnegie en Washington D.C., que los ríos de la Antártida, fuentes de depósitos finamente dispersos, fluían como se muestra en el mapa de Orontius Finaeus, hace unos 6.000 años. Aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, los sedimentos glaciares comenzaron a acumularse. Sin embargo, el mapa de Orontius Finaeus es solo uno de los muchos mapas antiguos que indican la historia como sabemos que puede haber sido presentada a nosotros incorrectamente. Mirando el antiguo mapa de Piri Reis, que es básicamente una colección de mapas mucho más antiguos, vemos que la gente de Mar Antigua conocía la Antártida hace cientos o miles de años atrás. Estos antiguos mapas parecen sugerir la posibilidad de que en el pasado cercano, la Antártida pudo ser mucho más diferente de lo que es ahora. Y si la búsqueda de Atlantis y Aztlán es la misma que muchos autores e investigadores han argumentado en el pasado, ¿y si Aztlán y la Atlántida son los mismos, y todos están conectados al continente helado de la Antártida? A pesar de que Platón fue el primero en postular la existencia de la ciudad en el continente perdido de la Atlántida, debemos entender que muchas leyendas nativas americanas son una reminiscencia de lo que Platón sostuvo en el pasado lejano, reforzando la sospecha de que la Atlántida podría haber existido en la Tierra y no era solo un mito o creación de Platón. Las leyendas de los nativos americanos provienen de diferentes culturas separadas por grandes distancias y aisladas unas de otras. Sin embargo, todos ellos cuentan una historia similar de una civilización una vez caída que existía en el pasado lejano. En Centroamérica, la antigua cultura vivía en Aztlán. Según las leyendas, Aztlán se localizó al sur, en una isla blanca y pereció sin advertencia como resultado de eventos catastróficos naturales. Muchos investigadores sostienen que Aztlán significa lugar de blancura. Es por eso que comúnmente se ha conectado con la Atlántida y la Antártida, lo que sugiere que Aztlán podría haber sido la mítica Atlántida, el lugar mítico situado al sur. Se dice que después de los eventos catastróficos, los supervivientes de la Atlántida huyeron a diferentes continentes donde su civilización antigua se fusionó con los demás y desapareció. Si nos fijamos en la historia de la Antártida, aprenderemos que la Antártida no siempre se encuentra donde está hoy. De hecho, en un pasado lejano, el continente de la Antártida no estaba situado en el Polo Sur, sino en algún lugar entre el ecuador de nuestro planeta. Esto significa que la Antártida se localizó más al norte y experimentó un clima tropical o templado, lo que significa que estaba cubierto de bosques y habitado por varias formas de vida antigua. El ovni mostrado por Miengo Oglear, y la puerta que parece estar adentrándose en el hielo, podría desmostrar que fuera lo que fuera que llegó en ese ovni, salieron del ovni y marcharon hacia la puerta, donde quién sabe quizás esté la ciudad de los Atlantes. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta lo que parece un templo con forma de cara en la Antártida. Algo similar o parecido al Bayón. El Templo de la Sonrisa. El Bayón se encuentra en el núcleo de Angkor Thom, que a su vez es el corazón de la antigua ciudad, capital del reino Khmer, Angkor. Lo más reconocible son las grandes caras de 2 metros de altura que decoran las torres del templo. El templo de Bayón es un complejo de culto en el centro de la antigua ciudad de Angkor Thom, que se encuentra en la región de Angkor, Camboya. El complejo de Angkor, incluido Angkor Thom, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Construido a finales del siglo XII, se terminó durante el reinado de Jayavarman VII. Fue creado en estilo budista. Es sobre todo conocido por sus 54 torres y cerca de 200 enigmáticas caras sonrientes. Desde siempre este templo ha sido difícil de interpretar. Primero se le consideró hinduista, hasta que se reconoció también la inspiración budista, ya en el primer cuarto del siglo XX.
Originalmente había 54 prasas, lo que significa que eran más de 200 caras, basadas en los rasgos faciales del rey Jayavarman VII, las que apuntando a los 4 puntos cardinales, protegían al pueblo Gemer. Simbólicamente, se mezclan en este templo los conceptos de Bodhisattva y los del Buda Rey. Y también las luchas internas entre el pequeño vehículo y el gran vehículo de la religión budista o la alternancia con el hinduismo como religión oficial, tienen su reflejo en la concepción y decoración del recinto. Cuando nos acercamos a la entrada del Bayón, el templo de las 1000 caras, ese espíritu de aventura, de encontrarnos cara a cara con la historia, de conversación con unas ruinas que nos hablan de antiguas civilizaciones, en definitiva la emoción ante lo desconocido, nos invade haciendo que por unos instantes el tiempo se detenga a nuestro alrededor. En el complejo arqueológico de Angkor Wat, Camboya, complejo arquitectónico patrimonio de la humanidad, hace tiempo que se vive con polémica lo que se ha representado en una de las paredes de uno de los templos del conjunto. Angkor Wat se empezó a construir a principios del siglo XII por la civilización Gemer bajo el mandato de Suryavarman II, y es considerado el mayor conjunto arquitectónico religioso jamás construido. Texto se trata de uno de los más conocidos Oopart que existen. Y es que en una pared junto a la entrada del templo de Tapromai hay una columna en los que se puede apreciar la forma de lo que se podría asemejar a un dinosaurio, concretamente un estegosaurio. Obviamente es imposible que en el siglo XII los dinosaurios de ese tamaño paseasen a sus anchas por las selvas de Camboya, pero lo cierto es que la figura parece estar ahí. Lo que más extraño y lo que más defienden los que creen que las civilizaciones antiguas como la Gemer tenían conocimiento sobre los dinosaurios o incluso que convivieron con ellos, es que en esa columna el resto de representaciones están dedicadas a animales habituales en la fauna de Camboya y fácilmente identificables. Lo que se pregunta el observador es si realmente los Gemer conocían la existencia de esta especie que habitó la Tierra hace unos 150 millones de años. Y más cuando era un saurio que pobló los continentes de América del Norte y Europa durante el Jurásico. A quien cree que el dibujo representado debería ser un pariente de la misma familia que el estegosaurio, el huayangosaurio, que sí que habitó Asia. Lo que ocurre es que también lo hizo en la misma época que su pariente occidental. La ortodoxia afirma que lo más probable es que sea la representación de algún reptil de la familia de los cocodrilos, concretamente el cocodrilo marino. Quizá esta sea la teoría más sensata. Se ha dicho también que podría tratarse de un dragón, aunque no encajaría con el resto de las representaciones, si es que lo hiciera siendo un dinosaurio del Jurásico. Hay teorías que creen que los Gemeres dieron en su día con algún fósil y por eso conocerían la existencia del estegosaurio. Aunque tampoco se entendería que entre todos los animales típicos de la región pusieran el de un animal extinto que solo conocerían por unos restos fosilizados. Como en tantos otros Oopart, la polémica está servida. Han sido frecuentes las teorías de que los dinosaurios y las personas vinieron a vivir juntos. Es una de las más conocidas son las evidencias dejadas por civilizaciones remotas que sugieren no ser solo teorías. Hay numerosas representaciones de espíritus guardianes que adornan las paredes de Angkor Wat, y muchas otras representaciones de escenas de la mitología védica. Contiene en sus paredes cientos de círculos de piedra decorativos que representan diversos animales conocidos, como elefantes, monos, venados, búfalos, loros, lagartos, etc. Sin embargo, existe la representación de un animal que obviamente no puede ser tan familiar a la mayoría de las personas, la representación es en una columna al lado de la entrada del templo. Es una criatura que tiene una notable semejanza con una especie de dinosaurios conocidos, el Stegosaurus. Por supuesto, si hay una escultura de un estegosaurio en un antiguo templo, apoya la creencia de que los dinosaurios y los seres humanos vivieron juntos. Obviamente, es imposible que en el siglo XII, grandes dinosaurios pasear libremente a través de las selvas de Camboya, pero la verdad es que la figura parece representar eso. Lo que enfatiza aún más la teoría de que las civilizaciones antiguas, como la de Camboya entre otras esparcidas en el mundo, convivieron con seres considerados por la ciencia como prehistóricos. ¿Hay algo mal en la historia que nos cuentan? La arqueología dice que es probable que sea la representación de un reptil de la familia de los cocodrilos, específicamente el cocodrilo marino. Tal vez esta sea la teoría más sensata. También es apoyado de que pueda representar un dragón, pero no encajan en el patrón del resto de las representaciones, lo que hace poco probable que quería representar a un dragón. ¿Tendrá esta cara descubierta por mi supercrack estrella en la Antártida alguna relación con el Bayón? El Templo de la Sonrisa.
Fueron los atlantes los constructores de estos templos en una historia que se nos tiene oculta. En fin amigos, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la historia secreta de la Antártida. Una colonia extraterrestre creó una línea de sangre de gobernantes de élite. Con bases UFO, una colonia establecida de refugiados extraterrestres hace aproximadamente 60,000 años. Llegados del planeta Marte, los extraterrestres aún hoy están vivos en cámaras de suspensión, localizadas dentro de naves nodrizas de 30 millas de largo enterradas bajo 2000 pies bajo la capa de hielo Ross de la Antártida. Los habitantes de Marte y Maldek pelearon una serie de guerras de alta tecnología, cuando Marte era una luna de Maldek. Hace aproximadamente 500,000 años, estas guerras llegaron a su clímax final cuando Maldek fue destrozado. Los restos de Maldek golpearon a Marte con tal fuerza que las ciudades de este último en un lado del planeta fueron totalmente destruidas y la mayoría de su atmósfera se perdió. Esto hizo que la vida en la superficie de Marte fuera muy precaria en el mejor de los casos y llevó a una evacuación planetaria de los sobrevivientes marcianos. Decenas de miles de millones de refugiados de ambos, Marte y Maldek, encontraron refugio en nuestra actual luna. Sin embargo, en la época de la catástrofe, nuestra luna era otro satélite de Maldek, pero había sido creada artificialmente con grandes áreas de vivienda en su interior. Los preadamitas habitaron la luna por aproximadamente 440,000 años. Eventualmente, otro conflicto forzó a los preadamitas fuera de la luna y tuvieron que salir rápidamente, mudándose al vecino planeta Tierra. Escogieron la Antártida para reconstruir su civilización debido en parte a la existencia de tecnología de la antigua raza de constructores, la cual aún estaba funcionando. Entonces ellos, los preadamitas, acabaron en la luna por un periodo de tiempo. Y luego de alguna manera terminaron siendo perseguidos fuera de la luna. Ocurrieron algunos ataques y luego de eso se fueron, pero sus naves estaban demasiado dañadas como para salir de nuestro sistema solar o llegar a otra esfera planetaria. Como tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en la Tierra, decidieron que irían al continente que aún tenía tecnología funcionando de la antigua raza de constructores, la cual era de hace 1,800 millones de años. Los preadamitas solo tenían 3 naves nodrizas para establecer su nueva colonia en la Tierra luego del aterrizaje forzoso en la Antártida. La tecnología en estas naves nodrizas es lo que les dio esperanza a los preadamitas de que podrían reconstruir su civilización. Bueno, solo tenían la tecnología que había en estas 3 naves que ellos tenían. Eso era toda la tecnología que tenían. Así que tuvieron que canibalizar y reusar la tecnología de las naves espaciales luego del aterrizaje forzoso. Y habían 3 que eran extremadamente grandes. Eran naves nodriza preadamitas que se asentaron en la Antártida. Eran de entre 12 a 14 pies de alto. Tenían cráneos alargados. Eran muy largos, delgados. Esto sugiere que los preadamitas eran muy probablemente habitantes de un planeta de baja gravedad como Marte, lo cual facilita el gigantismo. Después de pasar más de 400.000 años en la Luna con su aún más bajo campo de gravedad, los preadamitas podrían haber incrementado naturalmente su estatura corporal, lo que finalmente resultó en su larga estatura de 12 a 14 pies. En la Tierra, debido a su mayor gravedad, los preadamitas se encontrarían en una clara desventaja comparados a los habitantes nativos en términos de fuerza física, velocidad y resistencia. Esto significó que en términos de poder geopolítico los preadamitas habrían tenido que depender de la tecnología avanzada a la que tenían acceso, y una de las más avanzadas estaba localizada en la Antártida. Pronto, los preadamitas necesitaron híbridos para actuar como intermediarios entre ellos y el resto de la población de la Tierra. Mientras los preadamitas de pura sangre permanecieron en la Antártida, cerca de sus tecnologías avanzadas, los híbridos preadamitas serían usados para mandar sobre la humanidad en las diferentes colonias establecidas alrededor del planeta. Crearon híbridos porque no podían operar muy bien en nuestro medio ambiente. Y crearon híbridos entre ellos y los humanos que estaban aquí en la Tierra. Los principales preadamitas de sangre pura estaban en la Antártida. Había un grupo de estos preadamitas, de esta línea de sangre preadamita, que estaba en Centroamérica, la región de Sudamérica, y había otro grupo de línea de sangre completamente diferente, ambos de sangre real en Asia y Europa.
Esto es consistente con lo que el antiguo historiador egipcio, Maneto nos dice sobre los tiempos predinastías, los dioses mandaban directamente en Egipto y luego pusieron a sus descendientes, híbridos o semidioses, en las posiciones de liderazgo. Un escenario similar es descrito en la lista del rey sumerio, la cual sugiere que estos documentos históricos no son relatos míticos de la prehistoria sino registros históricos exactos. Sin embargo, los preadamitas no eran la única raza extraterrestre activa en la Tierra hace 60,000 años. Entre ellos había una raza que no lucía como humanos, los reptilianos, quienes emergieron rápidamente como los principales rivales de los preadamitas en los asuntos de dominación planetaria. Preadamitas y los reptilianos, y cómo, para empezar, los preadamitas tenían cierta ventaja debido a sus tecnologías avanzadas. Sin embargo, los reptilianos sacarían ventaja lentamente después de una serie de pequeñas catástrofes que fueron precursoras a un evento geológico incluso más destructivo que habría de ocurrir. Aparentemente estos preadamitas habrían estado en conflictos con los reptilianos por un buen tiempo. Tuvieron un par más de catástrofes más pequeñas que ocurrieron, en las cuales perdieron su poder y los reptilianos siempre encontraban la oportunidad para regresar en los momentos de debilidad. Durante la catástrofe mayor, hace más o menos 13,000 años, el continente antártico fue congelado súbitamente durante un cambio de polos repentino, lo cual cortó los puestos de avanzada de los preadamitas alrededor del mundo de su base principal de poder. Ahora los reptilianos serían los dominantes en los asuntos planetarios. Pero después que ocurrieron estos cataclismos en la Tierra, los preadamitas y los reptilianos tuvieron un tipo de tregua o tratado. Y después de ese punto, los reptilianos prácticamente controlaron toda la Antártida y los preadamitas tuvieron cero habilidad para acceder a su tecnología antigua, sus bibliotecas. Todo estaba ahí abajo. Los híbridos de los preadamitas pudieron escapar de la catástrofe en sus puestos de avanzada globales, pero los de línea de sangre pura quedaron atrapados en sus naves nodriza gigantes en la Antártida. Esta civilización preadamita controlaba el planeta entero. Pudieron controlar el planeta con los pocos recursos que tenían. Después que ocurrió el último cataclismo, ninguno de los sobrevivientes preadamitas, tuvieron acceso a su tecnología. Hemos mencionado el grupo que estaba en Asia, grupo preadamita, y también había uno en Sudamérica, Centroamérica, no pudieron comunicarse o encontrarse unos con otros. Fueron separados. Los cráneos alargados encontrados en Sur y Centroamérica se remontan a los preadamitas híbridos que controlaron sus colonias en estas áreas. En Sur y Centroamérica es donde habían asentado la mayoría de sus enclaves. Y se habían asentado alrededor de otras estructuras preadamitas que ahora estaban destruidas por el cataclismo. Hubieron inmensos terremotos que básicamente licuaron el suelo y muchos edificios, inmensos edificios, se destrozaron, cayeron y se hundieron en el suelo. Ellos mandaban en el hemisferio. Estuvieron mezclando su genética con la de la gente indígena de Sur y Centroamérica. Por eso es que tenemos seres de cráneos alargados que tienen color de piel diferente y diferente mezcla genética. Las dos colonias preadamitas mayores, una desplegada en Asia y Europa, mientras que la otra comprendía Sur y Centroamérica, competían unos con otros, en diferentes líneas de sangre, lo cual continúa hoy a través de dos facciones grandes de los Illuminati. Y siempre han tenido un tipo de competencia entre estos dos grupos de línea de sangre, incluso antes del cataclismo. Toda la historia de las líneas de sangre de la gente de tipo del Cabal o Illuminati, todos ellos relacionan y remontan sus líneas de sangre a estos preadamitas. Si aceptamos que los reptilianos son otro grupo extraterrestre que ejerció gran influencia desde detrás de escena, a través de sus propios híbridos, entonces podemos ver que los que gobiernan la Tierra de manera oculta están divididos en distintas facciones con una larga historia de conflicto creada por sus rivalidades. Bueno amigos de Supercrack Estrella, la Antártida un lugar de demonios reptiles. Si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta el hexágono satánico encontrado en la Antártida. Los símbolos son importantes como muy bien sabía Aristóteles, y la ciencia no es lo que parece, aunque de eso ya hablaré en otro artículo.
Un extraño fenómeno atmosférico dibuja un permanente hexágono en el polo norte de Saturno, el cual supera el entendimiento de la física actual. Quizá el hexágono de Saturno sea el resultado de una transmisión energética interdimensional. Nuestro sistema solar contiene misterios inexplicados dignos de los capítulos de escalofriante especulación científica de Dead Twilight Zone. En esa zona crepuscular de asombro se encuentra el hexágono en la atmósfera del polo norte de Saturno. Esta misteriosa figura de 6 lados, del tamaño de casi 4 planetas Tierra, es creada por las corrientes de chorro, jet streams, y se ha mantenido fija por años. Las imágenes presentadas son las más recientes tomadas por la sonda espacial Cassini. Saturno es el único planeta que presenta esta anomalía geométrica en su atmósfera. La mayoría de los planetas cuentan con corrientes de nubes sinuosas, lo que es más, Saturno, donde dominan células convectivas y olas de forma circular, sería el último lugar donde se esperaría esta figura geométrica. Además, el polo norte de Saturno es completamente distinto a su polo sur, donde se sitúa un huracán con un extraño ojo gigante que evoca un ojo humano. Otro de los aspectos desconocidos es que este patrón climático se mantiene permanentemente en la atmósfera saturnina, algo inesperado en contraste con el cambiante clima de la Tierra. El escritor conspiracionista Richard Hoagland, quien sostiene que la NASA encubre una serie de construcciones en la Luna y en Marte, cree que el hexágono en Saturno solo puede ser explicado a través de la física hiperdimensional. Hoagland dice que planetas como Saturno, Júpiter y Urano emiten más energía del que reciben del Sol, tienen un superávit de output, el cual puede ser explicado a través de una transmisión energética entre dimensiones. La física hiperdimensional toma en consideración las variables ocultas del campo subcuántico de la totalidad implicada de David Bohm. El hexágono de Saturno sería entonces un reflejo de un proceso energético, llamado holomovimiento por Bohm, en el substrato de la totalidad implicada, como una ola geométrica en la superficie del lago, del logos, cósmico. El hexágono de Saturno es una respuesta cimática y una inteligencia electromagnética en 4 dimensiones representando el átomo, los copos de nieve y los panales de abejas, dicen los esotéricos. Muchas de las religiones en sus orígenes son astroteologías, los dioses representan planetas o estrellas y los eventos históricos, sucesos astronómicos. La religión judía en el Sabbat y en la estrella de David, es una religión que adora a Saturno. Y ya que en las tradiciones esotéricas el número de Saturno es el 6 y según la paranoia conspiracional común el mundo está controlado por una mafia de banqueros sionistas satánicos, Saturno, según el investigador Jordan Maxwell, proviene de la misma raíz que Satán. Así en ciertas prácticas esotéricas Saturno es visto como el atanor para realizar la opus magnum del diablo, Demon est Deus inversus. Alquímicamente Saturno es el guardián del tiempo, Cronos, su signo zodíaco es Capricornio, rector del paso del Sol hacia su muerte en el solsticio de invierno y renacimiento 3 días después. Su metal es el plomo, el cual es la puerta del oro verdadero en el mercader de Venecia. Curiosamente en el video Soundless Dawn trae a colación la similitud entre el oro monoatómico usado por faraones en Egipcio y el hexágono de Saturno, así como las demasiadas coincidencias en la simbología hexagonal del alquimista pobre deslizante Silver Surfer, Hermes. En la obra alquimista de William Shakespeare El mercader de Venecia, el padre de la bella Portia Belmont deja en dote a su hija al caballero que pueda resolver un acertijo. ¿Qué metal es la llave del corazón portal de su reino? Los pretendientes afectados por la vanidad del mundo escogen el oro y la plata, solo el ilustrado en el arcano conoce que es el plomo el que abre el portal hacia la gran obra. La transmutación en oro espiritual aurum nostrum non est aurum vulgi. Pues esto es lo que tiene la estructura de la Antártida, un hexágono. El cuadrado dentro de otro cuadrado, aire, agua, fuego, tierra y éter en el centro la quinta esencia. Y las formas como pueden ver han cambiado muy poco en más de 2000 años. Todo esto significa el octágono encontrado en esta estructura en la Antártida por mí. Hay más octágonos satánicos como estos de los que hablaré ahora. Proyecto Alice en el CERN tiene también un octágono. Curioso nombre para un proyecto científico, Alice, a Large Ion Collider Experiment, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Si observas la imagen que te muestro del proyecto Alice en el CERN tiene también un octágono. Y es que el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, realmente Charles Dodgson, era un matemático que destacó por sus trabajos de geometría, álgebra y lógica. Pero sigamos hablando de esas curiosas transformaciones como el pasar de la niña morena original a la niña rubia que todos conocemos en Alicia en el País de las Maravillas, y es que Alicia pareciera mirar hacia el agujero de conejo del octágono mágico. Si observas la imagen de la estructura de la Antártida parece también un agujero, como la madriguera del conejo.
Estos octágonos representan nuestra cárcel. Una cárcel a medida diseñada por los satanistas que manejan a su antojo países, organizaciones y personas, y en muchas cosas de los inteligentes verán su sello, como en la Fundación Albert Einstein o el propio CERN. Como lo es la idolatría a la diosa de la destrucción hindú, la diosa Shiva la destructora. Acuérdense de aquella broma macabra de sacrificar a una vestal a los pies de esta escultura en el CERN. La diosa de los 6 miembros, 4 brazos y 2 piernas. Hexágono, y que curiosamente está asociada a los dibujos en forma de octágonos en sus templos originales. No solo en el hinduismo hay una gran presencia del octágono, en el mundo islámico, oscuro ocultismo en hipercubos, hexágonos y octágonos hay una gran presencia de ellos. El arte mudéjar, domesticado, utiliza diversas figuras geométricas, pero la superposición de 2 cuadrados girados es la más característica de dichas figuras. Dicho arte pasó de ser utilizado por el mundo árabe a ser utilizado por el mundo cristiano en España. Realmente esos sofisticados diseños geométricos encierran mucho más de lo estéticamente agradable, buscan la comprensión de la naturaleza de las cosas. La cuarta dimensión que representa el hipercubo ya estaba allí incluida. Los templarios, monjes guerreros que supuestamente eran cristianos, querían quedarse con los castillos y las construcciones de los musulmanes una vez que era reconquistado el terreno. Dichas construcciones están ubicadas en líneas ley y en ellas abundan las estrellas de 5 puntas encriptadas dentro de los arcos de herradura y las torres octagonales. Las estrellas de 5 puntas se pueden encriptar incluso en la ubicación de ciudades. Y resulta sorprendente lo que se parece al octágono que miraba Alicia tan embelesada y a la iconografía geométrica sagrada utilizada en todas las religiones. Octágono que no es más que un cuadrado encima de otro cuadrado. Un cuadrado encima de otro es más simbolismo de sociedades secretas. En el lenguaje secreto de simbolismo, un cuadrado encima de otro significa control sobre todo lo que está bien y todo lo que está mal. De nuevo, relativismo moral. Todo lo que es justo y todo lo que es injusto. La ley del hombre. Todo lo que es positivo y todo lo que es negativo. En otras palabras, nosotros controlamos todo. Bueno amigos, si el video te gustó, pulgar arriba. Un saludo de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta La Tierra Hueca, impresionante revelación. Imágenes del Google Earth tomadas por mí de entradas a la Tierra Hueca. Dejo muestras de mis imágenes y muestras de cómo se supone serían esas entradas según escritores y científicos. En el curso de mis investigaciones di con uno de los hitos literarios relacionados con la teoría de la Tierra Hueca y la existencia de los intraterrestres. La novela de Coming Race, traducida de 1000 maneras al castellano. La raza que vendrá es una de las más comunes, escrita en 1871 por el británico Edward Bulwer-Lytton. En ella, un ingeniero anónimo encuentra por accidente una civilización oculta bajo la corteza terrestre. Esta raza fabulosa recibe el nombre de Brill, ya pues utiliza una energía de desconocido origen llamada Brill. Atentos amigos de Supercrack Estrella a esto que diré a continuación, porque los nazis, quizás y digo quizás, ya creían en la Tierra plana. La teoría sobre la Tierra hueca que más prosperó en la Alemania nazi no fue la de la Tierra convexa, es decir, la que asevera que nuestro planeta cobija enormes extensiones cavernosas bajo su corteza y que en ellas habitan los intraterrestres, sino la de la Tierra cóncava o LR, según la cual somos nosotros los que vivimos en el interior de la Tierra, pues esta es una esfera hueca que alberga un cosmos dentro de sí, un sol, una luna y una serie de cuerpos gaseosos y luminiscentes a los que llamamos estrellas. Willy Ley relataba en su ensayo que estas alocadas ideas propugnadas por Peter Bender y sus seguidores llegaron a ser tan influyentes que interfirieron con nuestra realidad en al menos 2 ocasiones. ¿Puede ser la Tierra hueca y plana? La Tierra es un disco con el círculo polar ártico en el centro y con un muro de hielo de 150 metros alrededor del borde en la Antártida. El día y la noche terrestre en la Tierra plana se explica debido a que el Sol y la Luna son esferas que miden 51 kilómetros, moviéndose en los círculos a 4.828 kilómetros por encima del plano de la Tierra. A medida de que el Sol se mueve más lejos, se contrae hasta que ya no es capaz de ser visto. El mismo fenómeno ocurre con las estrellas para causar su movimiento, moviéndose en un plano de hasta 4.989 kilómetros. Igual que unos focos, estas esferas celestes iluminan las diferentes partes del planeta en un ciclo de 24 horas. En la Tierra plana también hay una invisible antiluna que oscurece la luna durante los eclipses lunares.
Si nunca has escuchado hablar de la teoría de la Tierra hueca o Hollow Earth, te estás perdiendo de algo importante. Ahora, imagina la Tierra como si fuese solo una cáscara que en su interior alberga un pequeño sol. Esta Tierra daría una vuelta hacia su lado interior a través de agujeros ubicados en ambos polos del planeta, como se ve en algunas de las ilustraciones que te mostramos. Además de ser una teoría interesante, cuenta con una rica historia de conspiración, vida extraterrestre, religión y algunos datos científicos que apoyan su existencia. ¿Quieres saber más sobre la teoría de la Tierra hueca? Continúa leyendo entonces. Hipótesis de la Tierra hueca. Aquellos que defienden la teoría de la Tierra hueca decretan que existe un sol interno cubierto por el manto terrestre y que, al igual que en la cubierta exterior, en la capa interior se dan las condiciones favorables para que haya vida. Para llegar a la capa interior de la Tierra hueca existen diferentes caminos y túneles a lo largo y ancho de la superficie, sin embargo, dos grandes aberturas dispuestas en cada uno de los polos permitirían una vía rápida de entrada y salida de aquello que se vive en su interior. Y hablando de lo que hay allí dentro, los más revolucionarios o anticonspirativos suponen que existe una raza alienígena viviendo en el interior de nuestro planeta, a veces asociado con la teoría de los Anunnaki o reptilianos. Sumado a esto también se dice que existe una fauna y flora ancestral escondida en la parte inversa de la Tierra y que nuestros primeros ancestros emergieron de dicha zona interior enviados por las razas superiores. Recuerda mi video Super Crack Estrella donde hablaba de cómo esta raza salió de la Tierra hueca y fundó una colonia primero en Egipto, luego en Roma, y por último Inglaterra y los Estados Unidos. La verdad es que esta Tierra hueca tiene mucho de infierno. UN mundo con sus propias leyes y reglas. Bueno amigos de Super Crack Estrella, esto es todo. Si el video te gustó, pulgar arriba. Super Crack Estrella presenta Puerta del Tiempo en la Antártida. La pregunta que me hago todos los días es, ¿por qué nos ocultan el conocimiento? Creo que podrían transformar radicalmente la sociedad humana y dar paso a una nueva era imprevisible para el poder. Sin embargo, todos los esfuerzos por encubrir este conocimiento tarde o temprano serían inútiles, dado que los saltos evolutivos son dirigidos por fuerzas interdimensionales que ni siquiera sospechamos. Sabéis que este tema me fascina bastante. La Antártida y los acontecimientos que hay alrededor de ella. Hoy he visto una noticia que dice lo siguiente. Del continente salen unas ondas vibratorias que se expanden por todo el planeta, pero nadie sabe lo que es y cómo se formó esta anomalía. Se supone que viene de la base Princess Elizabeth y que ha sucedido desde el mes de abril. Otra vez hubo mucho movimiento de altos mandos de las principales potencias del mundo por la zona. Muchos se han presentado allí. Y todo esto me ha hecho recordar un experimento que se hizo y que no es ninguna invención, está documentado y confirmado. Me apetece hablar de eso hoy. Suena bastante fantástico, pero al ser verídico es más fascinante aún. Resulta que en la Antártida existe una puerta del tiempo. Así, como suena, el tiempo ha sido uno de los asuntos científicos más complicados y menos estudiados en el pasado. Científicos estadounidenses y británicos que dirigieron investigaciones en la Antártida, hicieron un descubrimiento sensacional. La física Marianne Klein contó cómo los investigadores notaron algo de niebla gris girando en el cielo sobre el polo que ellos creían que era una tormenta de arena ordinaria. Sin embargo, la niebla gris no cambió en forma y no se movió en el curso del tiempo. Los investigadores decidieron investigar el fenómeno y lanzaron un globo meteorológico con equipo capaz de registrar la velocidad del viento, la temperatura y la humedad del aire. Pero el globo meteorológico se elevó y desapareció inmediatamente. En poco tiempo, los investigadores trajeron el globo meteorológico de nuevo a tierra con la ayuda de una cuerda unida a él anteriormente. Estaban extremadamente sorprendidos al ver que un cronómetro colocado en el globo meteorológico mostraba la fecha del 27 de enero de 1965, es decir, el mismo día hace 40 años. El experimento se repitió varias veces después de que los investigadores encontraron que el equipo estaba en buen estado, pero cada vez que volvía el reloj mostraba un tiempo pasado. El fenómeno se llamó la Puerta del Tiempo y se informó a la Casa Blanca. Hoy está en curso la investigación del fenómeno insólito.
Se supone que el cráter giratorio sobre el polo sur es un túnel que permite penetrar en otros tiempos. Más aún, se han iniciado programas para lanzar a gente a otros tiempos. La CIA y el FBI luchan por ganar el control sobre el proyecto que puede cambiar el curso de la historia. Experimentos anteriores con los viajes en el tiempo. El famoso científico ruso Nikolai Kozyrev dirigió un experimento para demostrar que era posible trasladarse del futuro al pasado. Basaba sus observaciones en la hipótesis de una información inmediata que se extiende a través de las características físicas del tiempo. Nikolai Kozyrev supuso incluso que el tiempo podría ejecutar trabajo y producir energía. Un teórico estadounidense de la física ha llegado a una conclusión que el tiempo es lo que existió antes de la existencia del mundo. Se sabe que cada uno de nosotros siente un curso diferente del tiempo bajo condiciones diferentes. Una vez un relámpago golpeó a un escalador de montañas. El hombre dijo más adelante que vio el relámpago alcanzar su brazo, que se movió lentamente a lo largo de él, separó la piel de los tejidos y carbonizó sus células. Sintió como si hubiera miles de púas encerradas bajo de su piel. El investigador ruso de fenómenos anómalos, filósofo y autor de numerosos libros, Gennady Belimov, publicó su artículo bajo el título de Máquina del tiempo. Primera velocidad conectada en el periódico Al filo de lo imposible. Describió experimentos únicos conducidos por un grupo de entusiastas dirigidos por Vadim Chernobrov, el hombre que comenzó la creación de máquinas del tiempo en 1987, que son dispositivos con bombeo electromagnético. Hoy el grupo de entusiastas puede retrasar o acelerar el curso del tiempo utilizando un impacto especial del campo magnético. El retraso más grande del tiempo fue de 1,5 segundos dentro de 1 hora de operación del equipo en laboratorios. En agosto de 2001, un nuevo modelo de máquina del tiempo creada para un ser humano se construyó en un bosque alejado en la región de Volgogrado de Rusia. Aunque la máquina solo funcionaba con baterías de coche y tenía baja capacidad, todavía se las arreglaba para cambiar el tiempo un 3%. El cambio se registraba con osciladores de cristales simétricos. Al principio, los investigadores pasaron 5, 10 y 20 minutos en el funcionamiento de la máquina. La estancia más larga duró media hora. Vadim Chernobrov dijo que la gente sentía como si se trasladara a un mundo diferente. Sentían vida aquí y allí al mismo tiempo, como si se desplegara algún espacio. No puedo describir las emociones insólitas que experimentamos en tales momentos, dijo. Ni las empresas de televisión y radio informaron el hecho asombroso. Gennady Belimov dijo que el presidente ruso no estaba informado del experimento. Sin embargo, dijo que bajo Stalin hubo un instituto de investigación del mundo paralelo. Los resultados de los experimentos dirigidos por los académicos Kurchatov y Yofe se pueden encontrar ahora en los archivos. En 1952, el jefe de la organización de la policía secreta soviética Lavrenti Beria inició un caso contra los investigadores que participaron en los experimentos, como resultado del cual ejecutaron a 18 profesores por fusilamiento y enviaron a campos de concentración a 59 candidatos y doctores de ciencias físicas. El instituto reinició su actividad bajo Khrushchev, pero un soporte experimental con 8 investigadores principales desapareció en 1961, y se arruinaron los edificios cerca de donde se dirigieron los experimentos. Después de ese, la oficina política del Partido Comunista y el Consejo de Ministros decidieron suspender a investigadores del instituto durante un período incierto. El programa se reinició en 1987, cuando el instituto ya funcionaba en territorio de la Unión Soviética. Ocurrió una tragedia el 30 de agosto de 1989. Una explosión extremadamente fuerte sonó en la sucursal del instituto en las Islas Sanjou. La explosión destruyó no solo el módulo experimental de 780 toneladas, sino también el propio archipiélago que cubría un área de 2 kilómetros cuadrados. Según una de las versiones de la tragedia, el módulo con 3 experimentadores chocó con un objeto grande, probablemente un asteroide, en el mundo paralelo o se dirigió hacia el mundo paralelo. Al perder su sistema de la propulsión, el módulo permaneció probablemente en el mundo paralelo. El último registro hecho en el marco del experimento y guardado en los archivos del instituto dice: "Estamos muriendo pero nos mantenemos dirigiendo el experimento. Está muy oscuro aquí. Vemos todos los objetos hacerse dobles, nuestras manos y piernas son transparentes, podemos ver las venas y los huesos a través de la piel. El suministro de oxígeno será suficiente durante 43 horas, el sistema de soporte de vida está dañado seriamente. Nuestros mejores recuerdos a las familias y a los amigos". Luego la transmisión se detuvo repentinamente. Otra cosa anómala en otro lugar del mundo. Canadá.
Algo en la zona de Blind River está adelantando los relojes eléctricos unos 10 minutos. Los vecinos afirman que la extraña ganancia de tiempo comenzó la mañana del 14 de junio. Los relojes afectados parecen ser muy específicos. Son modelos digitales potenciados por corriente eléctrica, integrados a hornos de microondas, y convencionales, así como los radiorelojes. Los relojes de televisores y de reproductores de videocasetes no se vieron afectados. Ken Corbiere, administrador del poblado de Blind River, dijo que los relojes en su hogar también se habían adelantado. Pensé que era yo hasta que lo mencioné a mis compañeros de trabajo. Ahí fue cuando descubrió que los demás también habían experimentado el mismo problema. Una llamada a la empresa pública Hydro One solo acrecentó el misterio. David Roderick, portavoz de Hydro, clasificó los incidentes como sumamente inusuales. Roderick explicó que si se produce alguna especie de fluctuación en el voltaje, esto normalmente acabaría quemando un reloj digital debido al repentino aumento de fuerza. Pero como esto no ha sucedido, Hydro One no piensa que la causa de los abruptos saltos de tiempo esté con ellos. No es un problema que hayamos enfrentado en el pasado, dijo Roderick. Puede que esté sucediendo otra cosa aquí. Pero es muy difícil que algo que esté afectando a los relojes exclusivamente sea un asunto que atañe a Hydro. Hydro One declara estar perpleja por el asunto, pero que seguirán sus pesquisas. Todo lo que cuento aquí es demasiado fantástico para ser real, aunque lo es. ¿Pero qué están haciendo realmente en la Antártida? Según los medios oficiales, esto es lo que se hace. Noticia publicada en el año 2008. El trabajo en el interior de la Antártida es un gran desafío para los científicos. Una expedición científica internacional se prepara para investigar la cordillera Gamburtsev en la Antártida, una de las cadenas montañosas más enigmáticas de la Tierra. Podría tratarse de la última gran expedición a la Antártida para encontrar una explicación del por qué hay una gran cordillera sepultada bajo el llamado continente blanco. Los Gamburtsevs igualan los Alpes en tamaño, pero nadie los ha visto porque están cubiertos por hasta 4 kilómetros de hielo. La expedición internacional incluye científicos, ingenieros, pilotos y un grupo de apoyo del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Australia, China y Japón. Esta región es un completo enigma. La mayoría de las cordilleras se encuentran en los bordes de los continentes y no entendemos qué están haciendo esas montañas en el centro. El ambicioso proyecto, que implica trabajar en el remoto interior del continente, requirió un alto nivel de coordinación y cooperación. Esto es casi como la exploración de otro planeta, pero en la Tierra, expresó el Dr. Fausto Ferraccioli, del grupo explorador British Antarctic Survey. Esta región es un completo enigma. Está en el centro del continente. La mayoría de las cordilleras se encuentran en los bordes de los continentes y no entendemos qué están haciendo esas montañas en el centro, añadió. El grupo establecerá 2 campamentos desde donde trazarán un mapa de la cordillera subglaciar utilizando instrumentos desde el aire y sobre la superficie. Los Gamburtsevs fueron descubiertos por una expedición soviética que abría un camino a través del hielo a finales de los años 50. No esperaban encontrarse con una prominencia rocosa, ya que se pensaba que el interior del continente era relativamente plano. Hay 2 maneras fáciles para crear montañas, explicó el Dr. Robin Bell, del Observatorio Lamont Doherty y principal investigador estadounidense del proyecto. Una es por el choque de continentes, pero después del choque las montañas tienden a erosionarse. Y el último choque sucedió hace más de 500 millones de años. No deberían estar ahí, señaló. La otra manera es en un punto caliente, volcanes empujando la corteza, como en Hawái. Pero no hay evidencia de eso bajo la capa de hielo. Lo que se especula es que, a medida que se enfriaba el clima de la Tierra hace unos 30 millones de años, las nevadas que cayeron sobre las montañas formaron glaciares enormes que luego se fusionaron para crear una gigantesca masa creciente de hielo. Una meta importante del proyecto es encontrar un lugar donde taladrar hielos antiguos. Aire atrapado en el hielo da cuenta de las condiciones ambientales antiguas. Al examinar las burbujas de aire atrapadas en la nieve compacta, es posible para los científicos conocer detalles de las condiciones ambientales antiguas. No solo podrán ver concentraciones de dióxido de carbono y metano, sino que podrán medir también las temperaturas de épocas pasadas. En alguna región de los Gamburtsev podría haber un sitio para taladrar hasta hielos que tienen más de 1 millón de años. Esas muestras de hielo serían por lo menos 200.000 años más antiguas que las que posee la ciencia en este momento. ¿Cuándo sabremos la verdad? El conocimiento no puede pertenecer a un minúsculo grupo de humanos.
es la historia de todos y cada uno de nosotros y nos merecemos ser partícipes de ella. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. Después de un estudio por mi parte, he llegado más o menos a la conclusión de que el fenómeno extraterrestre tiene mucho que ver con los demonios. No sé cuánto, pero sí sé que hay una relación estrecha entre ambos. Tengo que decir que yo no estoy en contra de la iglesia. De hecho, hay gente maravillosa dentro de ella, pero también creo que la iglesia está dividida, hoy en día, entre el bien y el mal, y sé que dentro de la iglesia muchos piensan como yo, pero no se atreven a decirlo. Pero pese a eso continúa la iglesia siendo fundamental para la lucha contra el mal Satanás. ¿Por qué tantos sacerdotes hablan poco del demonio? Hay dos errores igual de graves al tratar el tema. Decir que el demonio no existe. O tener un interés excesivo en el tema y estar hablando siempre de él. De las dos maneras le damos el gusto al demonio. Debemos encontrar un justo medio, creyendo en las escrituras que nos hablan de su existencia, pero teniendo fija nuestra mirada en Cristo. En muchos casos podemos decir que se habla poco o nada del tema, por ignorancia. Ya que la formación de cada vez más seminarios, se ha dejado contaminar por una visión moderna que pone en duda todos los contenidos de la Sagrada Escritura, y los estudia desde un criterio de duda que todo lo quiere ver para creer. Además hay miedo, una especie de complejo ante el mundo actual, pensando que si nosotros seguimos hablando del demonio, nos van a decir que ese es un lenguaje mítico, y nos van a rechazar por antiguos. Pero, el magisterio actual ha hablado muchísimo del demonio. El Concilio Vaticano II habla 18 veces del demonio, en unos textos que realmente estremecen, como cuando dice, por ejemplo, que en el bautismo hemos sido arrancados de la esclavitud del maligno para vivir en la libertad de los hijos de Dios, siguiendo textos de la tradición de la Iglesia. Pablo VI se hizo esta pregunta, el día 29 de junio de 1972, en la Basílica de San Pedro. ¿Qué pasa en la Iglesia, que estamos inmersos en una tremenda confusión? Esto es el humo de Satanás que ha entrado en la iglesia, respondió. Todos los periódicos ridiculizaron la figura del Papa, salían caricaturas de demonios con cuernos y tridentes. Pablo VI, que era un hombre tímido, sufrió muchísimo. También podemos recordar una oración que hace años atrás se rezaba después de la misa pidiéndole a San Miguel Arcángel que nos librara de las asechanzas del demonio. Esa oración la introdujo León XIII como consecuencia de una visión que tuvo haciendo la acción de gracias después de la misa, según la cual habría un tiempo en que el demonio entraría en la iglesia y sembraría la confusión. Un exorcista me contó algo de una posesión que me recordó mucho a lo que hacen muchos magos famosos. Los poseídos por el demonio suelen vomitar objetos, como cruces, piedras, pilas. Recordar la película La Bruja de la que hablo en mi canal Supercrack Estrella. Estos objetos se materializan en el instante en que salen de la boca. Si no hubiese hecho una radiografía del estómago que aquella persona, antes del exorcismo no habría visto nada, me di cuenta de eso viendo varias veces, escupir a personas poseídas. Sixto, un exorcista, debe habituarse a recibir muchos salivas. Es corriente decir que la táctica favorita del demonio es pasar desapercibido o hacerle creer a la gente que no existe. Y que todo esto es un mito inventado por la iglesia o en el mejor de los casos, por el mismo hombre ante el misterio del mal, de la enfermedad, etc. De ahí que hoy se busque hacer creer a la gente que, dado que el demonio no existe, tampoco existe la tentación, ni la perturbación y posesión diabólica, y como complemento, la humanidad ha hecho del progreso un ídolo en el que resuena la voz burlona del demonio diciendo: ya eres un adulto. Eres el rector y señor del mundo. Tú posees la ciencia. Tú no tienes necesidad de Dios y de la providencia. Con la ciencia tú podrás vencer la pobreza, la enfermedad, la guerra e incluso hasta la misma muerte. Dios te tenía como esclavo, pero mírate ahora hecho ya un adulto listo para la libertad. Date pues cuenta que Dios no existe, tú puedes ahora decretar lo que quieras pues tú eres ahora el Dios del futuro. Pero sigue siendo hoy la táctica favorita del demonio hacer creer que no existe. La respuesta es que el demonio ha desarrollado otras tácticas que hoy le dan tanto o mayor resultado. Una es la táctica de aparecer como el librepensador que permite a la gente escapar de la esclavitud de Dios. Y la otra, que parece está modelando la cultura occidental de hoy, es hacer creer que el hombre no es más que un animal. Y con eso se elimina toda pretensión de trascendencia y ancla nuestra conducta a nivel de los instintos, haciendo irrelevante la pregunta si Dios o el diablo existen. Es más, pueden existir, pero son irrelevantes. Es el mejor truco del diablo hacer creer que no existe. Charles Baudelaire acuñó la máxima de que el mejor truco del diablo es persuadirte que no existe.
El aforismo aparece en un cuento corto titulado El jugador generoso, escrito en primera persona, en el que el narrador reflexiona sobre una agradable velada que pasó con el padre de la mentira en un juego de azar en el que perdió su alma. En el curso de la conversación, el diablo le confía a su huésped que solo había tenido miedo de su poder una vez. Cuando un predicador proclamó, nunca olvidar que el mejor truco del diablo es persuadirle a usted que no existe. Tras un examen más en detalle, se ve que la historia desmiente la máxima, porque parece que hay un truco más inteligente en el juego. Porque el narrador señala que perdió su alma con la mayor indiferencia, casi aburrido, considerándola como una cosa inútil y a veces molesta. Y concluye la historia diciendo que el diablo mantendría su promesa de darle todos los placeres mundanos de todos modos, porque él había buscado en apostar su alma en el primer lugar. Es evidente que el diablo no había convencido al narrador Baudelaire que no existe. El narrador no es seducido por la idea de que no existe el diablo, sino por el embriagador aburrimiento de su vida, y el relieve que él experimenta en compañía del diablo, y su promesa de que le dará autonomía absoluta en los placeres terrenales. Esto ya ha cambiado y se reconoce al diablo en nuestro mundo posmoderno. En algunos sectores, se ha puesto de moda no solo creer en la existencia del diablo, sino disfrutarlo, como el narrador del cuento, como viejos y perfectos amigos, con un diablo que es admirado como un campeón de la iluminación, el progreso, y la destrucción de la superstición. Satanás intentó ocultar esto durante muchos siglos, pero la verdad ha sido descubierta una vez más. Esta vez hablaremos sobre un continente que desde hace tiempo es propiedad del Cola Roja, la Antártida. En uno de mis vídeos Supercrack Estrella, me preguntaba si la Antártida no será la tierra del diablo. Este es el peor continente del mundo. Hay mucha ciencia, presencia satánica, ausencia de Dios, maltrato a los creyentes y muchas otras cosas que descubrirás. ¿Quieres saber por qué este continente es el peor y más satánico del mundo? Las bajísimas temperaturas obligan a los habitantes a beber muchas bebidas alcohólicas. Por esa razón el consumo de alcohol es mayor al de la URSS y la cantidad de accidentes viales supera al que había en la antigua Grecia. Es un continente muy oculto. Está en un lugar casi inaccesible para la civilización humana. ¿Por qué? ¿Qué tendrán que ocultar? ¿Qué parecido es este continente a los laboratorios científicos? Está oculto, nadie sabe qué hacen ahí y su acceso es muy restringido. La Santa Inquisición no llegó a la Antártida. Ese lugar siempre fue un gran refugio de científicos y satanistas rechazados por los católicos que se indignan cuando descubren lo que la ciencia realmente es. ¿Cuán seguro podrá estar un fiel creyente en un continente que no fue limpiado como Dios lo ordena? El actual Papa Francisco, ex cardenal Jorge Bergoglio, vivió cerca de la Antártida durante sus 76 años de vida y jamás quiso ir. Él sabe que si un católico se atreve a viajar a ese lugar tan extraño del mundo, será tratado de manera muy inhospitalaria por los científicos que no quieren ser descubiertos. Hay muchísimas bases científicas y no hay iglesias católicas. Esto, hermanos, y no tengo dudas de lo que digo, es porque el diablo quemaría las iglesias si existieran en ese lugar lleno de pecado. Satanás vive en el infierno. Él es el señor de las altas temperaturas. Muchos católicos creemos que se adueñó de este continente, que parece una copia de lo que un día fue el planeta Marte. Bueno amigos de Supercrack Estrella, ¿y tú qué piensas? Un saludo y si el video te gustó pulgar arriba.